Here we go now. Batman scoop on the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Next, let's go. La historia de Mercedes en Argentina es particular. El comienzo de la misma puede encontrarse en los años 50 con el W136 o como se lo denominaba localmente, el 170. El Mercedes-Benz 170 fue el primero en construirse en serie a nivel local y a la vez el primero en ensamblarse fuera de las fronteras de Alemania. Un vehículo pensado para ser utilitario en todas sus variantes. De todas sus versiones, el sedán era el más solicitado para ser empleado como taxi. Era tal su forma, su cantidad y su color negro característico que se los apodaba las hormigas negras. Luego Mercedes se dedicaría principalmente a la construcción de vehículos pesados y los automóviles de la marca serían importados. Por décadas llegarían berlinas que se distinguían del parque local de automóviles por su lujo, excelencia técnica y su valor elevado. Efectivamente, al contrario del popular 170, los automóviles de Mercedes-Benz se convirtieron en coches de élite y símbolos de estatus social. Hasta la llegada del Clase A. Después de décadas, la estrella de Mercedes bajaba a un público masivo. La oferta era un vehículo monovolumen perteneciente al segmento B. Comparativamente caro entre sus competidores del segmento, pero dentro del rango de precios del segmento superior a la que una clase media accedía. En otras palabras, el consumidor podía elegir entre un Mercedes Clase A o un vehículo de mayor porte de las marcas habituales. La oferta era tentadora, ya que el confort y equipamiento ofrecidos, la fiabilidad mecánica y rendimiento estaba garantizado por Mercedes-Benz. El Clase A ofrecía variantes de equipamiento y motorización, su caja podía ser manual de 5 velocidades o automática. Ofrecía motorizaciones que iban de 1.4 litros a 2.1 litros, más una versión diésel. En Argentina, las unidades arribadas de este modelo fueron 1.6 con caja manual, Clase A, 160 Classic, la opción de 1.6 con caja automática, Clase A, 160 Elegance, y la versión diésel, Clase A, 170 CDI. El vehículo que vemos es un Clase A, 160 Classic del 2001. Su motor es de 1.6 litros, 4 cilindros y 8 válvulas, motor que otorga una potencia de 102 caballos transmitidos a las ruedas delanteras mediante una caja manual de 5 velocidades. Su aceleración de 0 a 100 era de 10.8 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 180 km por hora. Viendo sus prestaciones, este vehículo que se ofrecía como estándar dentro de la línea del Clase A, tenía prestaciones superiores a las versiones deportivas de otras marcas en el mismo segmento. A todas luces volvió a llenar de significado la frase, lo bueno viene en envase chico. Y no solo era bueno, estaba al alcance de un público más amplio. En el próximo segmento vamos a ver los detalles del modelo. Si quiere dar su apoyo al canal, suscríbase. Escuche su buen gusto que se lo pide. El modelo es escala 1 en 43. Su longitud es cercana a los 11 centímetros. Es correcto en sus proporciones y goza de buenas terminaciones. Considerando que es un modelo para ser comercializado vía editorial y no en comercios especializados, su calidad es excelente. Dicha excelencia no suele ser habitual. Los fabricantes por lo general, en base a un mismo modelo, ofrecen dos versiones. Una económica como las que comercializan las editoriales. Y otra versión más acabada, con detalles más cuidados y por lógica más costosa que se venden con otro embalaje en comercios especializados. Cuando se da una proximidad entre ambas versiones, la versión más esmerada no resulta una oferta tentadora, ya que su precio no refleja una diferencia sustancial en su calidad. Tal es el caso de este Mercedes-Benz, donde el fabricante, a falta de defectos, debe propiciar uno para diferenciarlo de la versión premium. Tal defecto programado son sus ópticas delanteras, cruzadas con líneas a 45 grados, detalle suficiente para alejarlo de un modelo perfecto.
En el próximo segmento vamos a valorar este modelo. En el BAU Score daremos puntuación a sus aspectos principales. Vamos con el BAU Score. La presentación es la habitual y la nota también. 7. El trabajo de la carrocería es muy logrado. 9.1. La pintura se aplicó correctamente, no arriesgaron en el tono. 8.9. El detallado es más que adecuado, es ideal. 9.1. Las piezas promedian una nota regular, unas excelentes y otras burdas, como sus ópticas. 7.2. Hereda del auto real su inconfundible presencia. Todo un clase A. 9.5. No es inédito, reproducido en escala desde su aparición, se puede encontrar en todas las escalas y calidades. Ninguna novedad. 7. El puntaje final, que resume todas las bondades y errores del modelo, es de 8.25. Así culmina el análisis. ¿La nota hará justicia con el modelo? Espero su comentario. Lo dejo con las mejores sugerencias en los enlaces. No olvide suscribirse.